La noche caía sobre Guadalajara como un manto de terciopelo negro, salpicado por las luces temblorosas de la ciudad. El centro histórico, normalmente bullicioso y lleno de vida, se había sumido en un silencio casi sepulcral. Las calles empedradas, testigos de siglos de historia, parecían contener el aliento, como si presintieran que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Martín González, un joven historiador de 28 años, caminaba distraídamente por la avenida Juárez. Su figura esbelta proyectaba una sombra alargada bajo la luz amarillenta de las farolas. El viento fresco de la noche jugaba con su cabello negro, alborotándolo aún más de lo habitual. Sus ojos, del color del café oscuro, reflejaban una mezcla de preocupación y cansancio. «Chingada madre», murmuró para sí mismo, pateando una lata vacía que encontró en su camino. El ruido metálico resonó en el silencio de la noche, sobresaltándolo. ¿Cómo voy a pagar la renta ahora? Hacía apenas unas horas, Martín había recibido la noticia de su despido del museo local. La crisis económica había golpeado duro al sector cultural, y él era solo una víctima más. Ahora, con el bolsillo vacío y el corazón pesado, vagaba por las calles de la ciudad que tanto amaba, sin rumbo fijo. El joven historiador estaba tan sumido en sus pensamientos que al principio no notó el cambio sutil en el ambiente. Fue un sonido lejano, casi imperceptible, lo que finalmente captó su atención. Martín se detuvo en seco, aguzando el oído. «¿Qué chingados?», susurró, mirando a su alrededor con confusión. El sonido creció gradualmente, transformándose en un silbido agudo que cortaba el aire nocturno. Martín sintió que se le erizaba la piel. Aquel sonido era imposible. Sonaba como el silbato de un tren, pero las vías más cercanas estaban a kilómetros de distancia, y hacía años que ningún tren circulaba por ellas. De repente, una ráfaga de viento helado lo envolvió, trayendo consigo un olor peculiar, una mezcla de humo, metal oxidado y algo más, algo que no pudo identificar pero que le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda. «No mames», murmuró Martín, frotándose los ojos con incredulidad. A lo lejos, entre las sombras de los edificios coloniales, una luz fantasmal parpadeaba. Se movía lentamente, como si flotara en el aire, acercándose cada vez más. Y con ella, el ruido de un tren que no debería existir se hacía más fuerte, más real. Martín sabía que debía correr, alejarse de aquella aparición imposible. Su mente racional le gritaba que esto no podía estar sucediendo, que debía ser un truco de su imaginación cansada. Pero sus pies parecían pegados al suelo, negándose a moverse. La luz se acercaba, y con ella, la silueta espectral de un tren antiguo comenzó a tomar forma. Era un tren de otra época, con su locomotora de vapor y sus vagones de madera. Pero lo más aterrador era que parecía estar flotando sobre las calles empedradas, sin necesidad de vías. «Esto no puede ser real», se dijo Martín, su voz apenas un susurro tembloroso. Y entonces lo vio, figuras translúcidas asomándose por las ventanas del tren. Rostros pálidos y etéreos que lo miraban con una mezcla de tristeza y súplica. Martín sintió que el corazón se le detenía por un instante. El tren fantasma pasó junto a él, tan cerca que pudo sentir el frío sobrenatural que emanaba. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Los sonidos de la ciudad se apagaron, reemplazados por el traqueteo espectral de las ruedas sobre vías invisibles y los lamentos apagados de los pasajeros fantasmales. Una voz, suave como el roce de la seda pero cargada de una tristeza infinita, llegó a los oídos de Martín: «Ayúdanos. Libéranos». Y tan rápido como había aparecido, el tren se desvaneció en la noche, dejando tras de sí solo el eco de su silbato y el olor a humo y metal oxidado. Martín se quedó inmóvil, su mente luchando por procesar lo que acababa de presenciar. El corazón le latía con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. Sudor frío le empapaba la frente, y sus manos temblaban incontrolablemente. «¿Qué chingados acaba de pasar?», se preguntó en voz alta, su voz quebrándose por el miedo y la confusión. Poco a poco, los sonidos de la ciudad volvieron. El ladrido lejano de un perro, el zumbido de un taxi pasando por una calle cercana,
el murmullo del viento entre los árboles del parque. Pero Martín sabía que nada volvería a ser igual. Había visto algo que desafiaba toda lógica, algo que sacudía los cimientos de su comprensión del mundo. Con piernas temblorosas, Martín comenzó a caminar de vuelta a su apartamento. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Qué era ese tren fantasma? ¿Por qué podía verlo? ¿Y qué significaba ese pedido de ayuda? Mientras caminaba, Martín no pudo evitar pensar en las leyendas urbanas que había escuchado desde niño. Historias de fantasmas y apariciones que siempre había descartado como supersticiones. Pero ahora, después de lo que había visto, ya no estaba tan seguro. Al llegar a su pequeño apartamento, Martín se dejó caer en la cama, exhausto física y emocionalmente. Pero sabía que no podría dormir. No con la imagen del tren fantasma grabada a fuego en su mente. No con el eco de aquellas voces suplicantes resonando en sus oídos. Mientras el amanecer comenzaba a asomarse por la ventana, Martín tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad detrás del tren fantasma. Iba a ayudar a esas almas atrapadas, costara lo que costara. No sabía cómo, ni por dónde empezar, pero estaba determinado a resolver este misterio. Poco sabía Martín que esta decisión lo llevaría a una aventura que cambiaría su vida para siempre. Una aventura que lo enfrentaría a secretos oscuros, poderes sobrenaturales y peligros más allá de su imaginación. El tren fantasma de Guadalajara había hecho su aparición, y con él, el destino de Martín González había sido sellado. El sol de la mañana se colaba por las persianas desvencijadas del pequeño apartamento de Martín, dibujando patrones de luz y sombra sobre las paredes desconchadas. El joven historiador se despertó sobresaltado, con el eco del silbido del tren aún resonando en sus oídos. Por un momento, se quedó inmóvil en la cama, tratando de convencerse de que todo había sido un sueño. No mames, Martín, se dijo a sí mismo, frotándose los ojos con fuerza. Los trenes fantasma no existen. Pero mientras se levantaba y se preparaba un café cargado, no podía sacudirse la sensación de que lo que había visto anoche era real. Las imágenes del tren espectral, los rostros pálidos en las ventanas, la voz suplicante, todo era demasiado vívido para ser un simple producto de su imaginación. Con la taza de café en la mano, Martín se sentó frente a su vieja computadora. Si algo había aprendido en sus años como historiador, era que cada misterio tenía sus raíces en el pasado. Y si quería entender lo que había visto, tendría que empezar por ahí. Después de horas de búsqueda infructuosa en Internet, Martín se dio cuenta de que necesitaría acceder a fuentes más especializadas. Con un suspiro de resignación, se vistió y salió rumbo a la biblioteca municipal. El edificio de la biblioteca era una estructura imponente de estilo neoclásico, con columnas de mármol y amplias escalinatas. Al entrar, el olor a papel viejo y madera pulida lo envolvió, trayéndole recuerdos de sus días de estudiante. ¿Buscas algo en particular, mijito? La voz amable lo sobresaltó. Martín se giró para encontrarse con Elena, la bibliotecaria. Era una mujer de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño y unos ojos verdes que brillaban con sabiduría. Sí, respondió Martín, dudando por un momento. ¿Cómo explicar que estaba buscando información sobre un tren fantasma sin sonar como un loco? Estoy investigando sobre trenes antiguos de Guadalajara. Elena lo miró con curiosidad, arqueando una ceja. Vaya, hace mucho que nadie pregunta por eso. Sígueme, creo que tengo algo que te puede interesar. La bibliotecaria lo guió hasta una sección apartada, llena de archivos y mapas antiguos. Mientras Elena buscaba entre los documentos, Martín notó un mapa que sobresalía de una caja polvorienta. Oiga, ¿qué es esto?, preguntó, señalando el mapa. Elena se acercó, ajustándose las gafas. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el documento. ¡Ay, Dios mío! Hacía años que no veía este mapa. Muestra las vías del tren de Guadalajara en 1920. Con cuidado, extendieron el mapa sobre una mesa cercana.
Martín sintió que el corazón le daba un vuelco al ver una estación marcada en rojo, justo en el lugar donde había visto la aparición la noche anterior. La estación de las ánimas, leyó en voz alta, su voz apenas un susurro. Porque nunca había oído hablar de ella. Elena bajó la voz, como si temiera que alguien los escuchara. Sus ojos verdes se oscurecieron con una sombra de preocupación. Esa estación, dicen que está maldita. La cerraron después de un terrible accidente en 1943. Nadie habla de ella. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de accidente? No lo sé, mijito, respondió Elena, con una mirada preocupada. Esos registros desaparecieron misteriosamente. Pero si yo fuera tú, no andaría husmeando en esos asuntos. Hay cosas del pasado que es mejor dejar enterradas. Pero Martín ya no la escuchaba. Su mente estaba acelerándose, conectando puntos. El tren fantasma, la estación olvidada, el accidente misterioso. Todo empezaba a tener sentido, o al menos, una especie retorcida de sentido. Gracias, Elena. Me ha ayudado mucho, dijo, guardando el mapa en su mochila con cuidado. Mientras salía de la biblioteca, Martín no se dio cuenta de la figura sombría que lo observaba desde el otro lado de la calle. Una figura que desapareció en un parpadeo, dejando tras de sí solo el eco de un lejano silbido de tren. Con el mapa en su poder, Martín se dirigió al lugar donde debería estar la estación de las ánimas. El sitio era ahora un terreno baldío, rodeado de edificios modernos y centros comerciales. Nada quedaba de la antigua estación, salvo unos cuantos rieles oxidados que se perdían entre la maleza. Mientras caminaba por el terreno, Martín sintió una opresión en el pecho. El aire parecía más denso aquí, cargado de una energía extraña que le ponía los pelos de punta. Y entonces lo vio, medio enterrado en la tierra, un viejo silbato de tren. Con manos temblorosas, Martín desenterró el objeto. Estaba cubierto de óxido y tierra, pero aún se podía leer una inscripción: Ferrocarriles de Guadalajara, 1920. No mames, susurró Martín, sintiendo que el peso de la historia y el misterio caían sobre sus hombros. De repente, una voz a sus espaldas lo sobresaltó. Yo que tú no andaría jugando con cosas del pasado, muchacho. Martín se giró rápidamente para encontrarse con un anciano. Su rostro arrugado y curtido por el sol hablaba de una vida larga y dura. Sus ojos, sin embargo, brillaban con una intensidad que contradecía su edad avanzada. ¿Quién es usted?, preguntó Martín, aferrando el silbato con fuerza. Me llamo Don Javier, respondió el anciano. Y conozco la historia de ese tren mejor que nadie en esta ciudad. Martín sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Qué sabe usted sobre el accidente de 1943? Don Javier miró a su alrededor, como si temiera que alguien los estuviera escuchando. No aquí, muchacho. Hay oídos en las paredes y ojos en las sombras. Si quieres saber la verdad, encuéntrame esta noche en el viejo cementerio de Belén. Antes de que Martín pudiera decir algo más, el anciano se alejó cojeando, perdiéndose entre la gente que pasaba por la calle. Esa noche, mientras se dirigía al cementerio, Martín no podía sacudirse la sensación de que estaba siendo observado. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y más de una vez creyó escuchar el lejano silbido de un tren. El cementerio de Belén era un lugar imponente y sombrío, con sus antiguas tumbas y mausoleos proyectando sombras fantasmales bajo la luz de la luna. Martín encontró a Don Javier junto a una vieja cripta. Pensé que no vendrías, dijo el anciano, su voz apenas un susurro. Necesito saber la verdad, respondió Martín. ¿Qué pasó realmente en 1943? Don Javier suspiró profundamente, como si el peso de los años y los secretos lo aplastara. El accidente no fue un accidente. Fue algo mucho peor. Algo que involucra a una de las familias más poderosas de Guadalajara, rituales oscuros y un portal entre mundos. Mientras el anciano hablaba, Martín sentía que el mundo a su alrededor se desvanecía.
La historia que don Javier le contaba era tan increíble, tan aterradora, que una parte de él quería negarse a creerla. Pero después de lo que había visto, sabía que no podía ignorar la verdad, por más oscura que fuera. ¿Y qué tiene que ver todo esto conmigo?, preguntó finalmente Martín, su voz temblando ligeramente. Don Javier lo miró fijamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Tú, muchacho, has sido elegido. El tren te ha llamado. Ahora depende de ti liberar esas almas atrapadas y cerrar el portal antes de que sea demasiado tarde. Mientras las palabras del anciano resonaban en la noche, Martín supo que su vida había cambiado para siempre. El misterio del tren fantasma de Guadalajara apenas comenzaba a revelarse, y él estaba en el centro de todo. El sol se ponía sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Martín llevaba horas en el archivo histórico de la ciudad, rodeado de periódicos antiguos y documentos amarillentos. El polvo danzaba en los rayos de luz que se colaban por las ventanas sucias, y el olor a papel viejo impregnaba el aire. Sus ojos ardían por el esfuerzo, pero no podía detenerse. Las palabras de don Javier en el cementerio resonaban en su mente, impulsándolo a seguir buscando. El accidente no fue un accidente, había dicho el anciano. Y Martín estaba determinado a descubrir la verdad, por más oscura que fuera. Fue entonces cuando lo encontró, un artículo de periódico de 1943, parcialmente quemado y casi ilegible. Con manos temblorosas, Martín alisó el papel frágil sobre la mesa. Tragedia en la estación de las ánimas, leyó en voz alta, su corazón latiendo con fuerza. Decenas de pasajeros desaparecidos en misteriosa. El resto del artículo estaba destruido, pero era suficiente para confirmar sus sospechas. Algo terrible había ocurrido en esa estación olvidada, algo que alguien había intentado ocultar desesperadamente. ¿Qué haces aquí tan tarde, muchacho?, la voz grave lo sobresaltó, haciendo que casi tirara la lámpara de escritorio. Martín se giró para encontrarse con don Javier, el anciano encargado del archivo. Su rostro arrugado mostraba una mezcla de curiosidad y preocupación. La luz mortecina de la tarde proyectaba sombras extrañas sobre sus facciones, dándole un aspecto casi fantasmal. Don Javier, mire esto, dijo Martín, mostrándole el artículo. Es sobre el accidente en la estación de las ánimas. ¿Usted sabe algo más? El anciano palideció visiblemente, sus manos arrugadas temblando ligeramente mientras tomaba el papel. Ay, Martín. Hay cosas que es mejor no remover. Ese tren, dicen que se llevó las almas de los pasajeros. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Don Javier miró nerviosamente a su alrededor antes de continuar en un susurro. Mi abuelo trabajaba en esa estación. Me contó que esa noche, el tren llegó envuelto en una niebla extraña. Cuando se disipó, todos los pasajeros habían desaparecido. Como si se los hubiera tragado la tierra. Martín sintió que se le secaba la boca. ¿Y nadie investigó? Claro que sí, pero no encontraron nada. Cerraron la estación y prohibieron hablar del tema. Dijeron que era por el bien de la ciudad. Don Javier hizo una pausa, sus ojos perdidos en recuerdos lejanos. Pero mi abuelo, él creía que había algo más. Algo relacionado con la familia Valdés. ¿Los Valdés? ¿La familia del exalcalde? Martín recordó haber leído sobre ellos en sus investigaciones anteriores. Una de las familias más poderosas e influyentes de Guadalajara. Don Javier asintió gravemente. Los mismos. Don Ernesto Valdés era el alcalde en ese entonces. Dicen que estaba metido en cosas oscuras. Rituales, magia negra. Algunos creen que él tuvo algo que ver con la desaparición de los pasajeros. Antes de que Martín pudiera hacer más preguntas, un ruido estruendoso resonó en el archivo. Los estantes comenzaron a temblar violentamente, los papeles volaron por todas partes como una tormenta de nieve amarillenta. Y entonces, lo escucharon, el inconfundible silbido de un tren,
tan cerca que parecía estar justo fuera del edificio. «Vámonos de aquí», gritó don Javier, tirando de Martín hacia la salida. Pero Martín se resistió. Entre el caos, había visto algo imposible, una figura translúcida, vestida con ropas de otra época, que lo miraba fijamente desde el fondo del pasillo. Era una mujer joven, con un vestido de los años 40 y una maleta en la mano. Sus ojos estaban llenos de una tristeza infinita. «Ayúdanos». La voz espectral resonó en su mente, clara como el cristal a pesar del estruendo que los rodeaba. «Libéranos del tren. Rompe la maldición». Tan rápido como había aparecido, la figura se desvaneció en el aire, dejando tras de sí solo el eco de su súplica. Martín sintió que el mundo giraba a su alrededor, su mente luchando por procesar lo que acababa de ver. Cuando el temblor cesó y el silencio volvió al archivo, Martín supo que ya no había vuelta atrás. Los pasajeros perdidos del tren fantasma lo estaban llamando, y él tenía que descubrir la verdad, sin importar el costo. Don Javier lo miró con una mezcla de miedo y resignación. «Muchacho, te has metido en algo grande. Que Dios te ampare». Martín asintió, su determinación más fuerte que nunca. «Tengo que saber más sobre los Valdés y su conexión con el tren. ¿Dónde puedo encontrar información sobre ellos?». El anciano dudó por un momento antes de responder. «Hay una mujer, una medium. Madame Soledad. Dicen que puede comunicarse con los espíritus. Si alguien puede ayudarte a entender lo que está pasando, es ella. ¿Dónde puedo encontrarla?». «Tiene una tienda en la calle Reforma. Pero ten cuidado, Martín. Hay fuerzas en juego que no entendemos. Y los Valdés, ellos tienen ojos y oídos en toda la ciudad». Mientras salía del archivo, Martín no pudo evitar sentir que estaba siendo observado. Las sombras parecían moverse a su alrededor, y el aire se sentía cargado de una energía extraña y amenazante. En la calle, el bullicio de la ciudad continuaba como si nada hubiera pasado. La gente caminaba, los coches pasaban, la vida seguía su curso normal. Pero para Martín, el mundo había cambiado irrevocablemente. Sabía que estaba al borde de un abismo de secretos y peligros, pero no podía dar marcha atrás. Mientras caminaba hacia su apartamento, planeando su visita a Madame Soledad, Martín no se dio cuenta de la figura que lo seguía a distancia. Una mujer elegante, de cabello oscuro y ojos verdes penetrantes. Sofía Valdés, nieta del exalcalde, observaba a Martín con una mezcla de curiosidad y preocupación. «Lo siento, Martín», murmuró para sí misma. «Pero no puedo permitir que descubras la verdad. Hay secretos que deben permanecer enterrados». La noche caía sobre Guadalajara, y con ella, las sombras del pasado se alargaban, amenazando con engullir a Martín en su oscuridad. El misterio del tren fantasma apenas comenzaba a revelarse, y el joven historiador estaba a punto de descubrir que algunos secretos tienen un precio muy alto. El silbido lejano de un tren resonó en la noche, un recordatorio fantasmal de que el tiempo se agotaba. Martín apretó el paso, sabiendo que cada minuto contaba. Las almas perdidas del tren de las ánimas esperaban su liberación, y él estaba determinado a no defraudarlas. La mañana siguiente amaneció gris y húmeda, como si la ciudad misma estuviera de luto. Martín caminaba por la bulliciosa calle Reforma, su mente aún dando vueltas por los eventos de la noche anterior. El aroma a pan recién horneado y el bullicio de los vendedores ambulantes contrastaban con la pesadez de sus pensamientos. «Pinche clima», murmuró para sí mismo, ajustándose el cuello de la chamarra para protegerse de la llovizna. Sus ojos escudriñaban las fachadas de las tiendas, buscando el local de Madame Soledad. Fue entonces cuando la vio, una pequeña tienda, casi oculta entre dos edificios más grandes. Un letrero desgastado rezaba, «Madame Soledad, medium y vidente», en letras doradas desconchadas. La vitrina estaba llena de cristales, velas y otros objetos esotéricos que brillaban tenuemente en la luz gris de la mañana. Martín dudó un momento antes de entrar. Nunca había creído en estas cosas,
pero después de lo que había experimentado, estaba dispuesto a considerar todas las posibilidades. Con un suspiro profundo, empujó la puerta, haciendo sonar una campanilla. El interior de la tienda era un asalto a los sentidos. El aire estaba impregnado del aroma dulzón del incienso, tan denso que casi podía saborearlo. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros antiguos, frascos con hierbas y objetos que Martín no pudo identificar. En el centro de la habitación, una mesa redonda cubierta con un mantel de terciopelo púrpura dominaba el espacio. «Te estaba esperando, Martín», dijo una voz suave pero firme. Martín se sobresaltó, girándose para ver a una mujer que había aparecido silenciosamente detrás de él. Madame Soledad era una mujer de unos 50 años, con el cabello negro salpicado de canas y ojos oscuros que parecían penetrar hasta el alma. Vestía una túnica de colores brillantes y llevaba varios collares y amuletos. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó Martín, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Madame Soledad sonrió misteriosamente, sus ojos brillando en la penumbra de la tienda. «Los espíritus me lo dijeron. También me hablaron del tren que buscas». El joven historiador sintió que se le aceleraba el pulso. «¿Qué sabe usted sobre el tren fantasma?». La médium cerró los ojos por un momento, como si estuviera escuchando voces lejanas. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba cargada de una tristeza antigua. «Veo almas perdidas, atrapadas entre dos mundos. El tren es su prisión, y su escape». «¿Qué quiere decir?», preguntó Martín, inclinándose hacia adelante, ansioso por cada fragmento de información. «El accidente de 1943 no fue un accidente, mijito», respondió Madame Soledad, su voz bajando a un susurro. «Fue un ritual oscuro que salió mal. Alguien intentó abrir un portal entre nuestro mundo y el más allá». Martín sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién haría algo así? La médium lo miró fijamente, sus ojos oscuros llenos de una sabiduría dolorosa. Un hombre poderoso que quería jugar a ser Dios. Don Ernesto Valdés, el antiguo alcalde de Guadalajara. «¿El abuelo de Sofía Valdés?», preguntó Martín, recordando a su exnovia, hija de una de las familias más influyentes de la ciudad. Un recuerdo agridulce cruzó por su mente, Sofía riendo bajo el sol de Chapultepec, su cabello oscuro brillando como ébano pulido. Madame Soledad asintió gravemente. «La misma. Ten cuidado, Martín. Hay quienes no quieren que esta verdad salga a la luz. Los Valdés tienen ojos y oídos en toda la ciudad». De repente, las velas de la tienda parpadearon y un viento frío recorrió la estancia, haciendo que los cristales tintinearan suavemente. Madame Soledad se puso pálida, sus ojos abriéndose de par en par. «Están aquí», susurró, su voz temblando ligeramente. «Los pasajeros perdidos. Quieren que los ayudes, Martín. Pero ten cuidado, no todos los espíritus tienen buenas intenciones». Martín sintió una presencia a su alrededor, como si decenas de ojos invisibles lo estuvieran observando. El aire se volvió más denso, cargado de una energía que hacía que se le erizara el vello de la nuca. «¿Qué debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. Madame Soledad tomó sus manos entre las suyas. Estaban frías como el hielo. «Debes encontrar el objeto que don Ernesto usó para abrir el portal. Es la clave para liberar las almas atrapadas. Pero ten cuidado, Martín. Hay fuerzas oscuras que harán todo lo posible por detenerte». Antes de que Martín pudiera responder, la puerta de la tienda se abrió de golpe, haciendo sonar la campanilla con violencia. Una figura familiar entró, Sofía Valdés, su exnovia. Sus ojos verdes brillaban con una mezcla de sorpresa y algo más, miedo. «Martín, ¿qué haces aquí?», preguntó Sofía, su voz temblorosa. Llevaba un elegante traje de negocios y su cabello oscuro estaba recogido en un moño apretado, tan diferente de la chica despreocupada que Martín recordaba. Madame Soledad miró a Sofía con recelo, sus ojos entrecerrados como si pudiera ver más allá de la fachada de la joven. «El pasado y el presente se entrelazan, mijito.
Las decisiones que tomes ahora afectarán no solo tu futuro, sino el de muchas almas perdidas. Martín se encontró atrapado entre la mirada suplicante de Sofía y la advertencia silenciosa de Madame Soledad. El aire en la pequeña tienda se volvió aún más denso, cargado de tensión y secretos no revelados. «Sofía, ¿qué está pasando?», preguntó Martín, su voz una mezcla de confusión y determinación. «¿Qué sabes sobre el tren fantasma?». Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. «Martín, por favor, deja esto. No sabes en lo que te estás metiendo. Hay cosas que mi familia ha mantenido en secreto por generaciones. Cosas peligrosas». Pero Martín sabía que ya no había vuelta atrás. Las almas perdidas lo llamaban, y él tenía que responder. «Lo siento, Sofía. Pero necesito saber la verdad. Por ellos, y por mí». Mientras la tensión en la tienda alcanzaba su punto máximo, un ruido ensordecedor llenó el aire. El silbido de un tren, tan cerca y real que hizo temblar los cristales de la vitrina. Sofía palideció, su rostro una máscara de terror. «Ya viene», susurró Madame Soledad, su voz apenas audible sobre el estruendo. «El tren de las ánimas busca nuevos pasajeros. Tengan cuidado, los dos. El destino de muchas almas depende de sus acciones». Martín y Sofía se miraron, años de historia no dicha pasando entre ellos en un instante. El misterio del tren fantasma los había reunido de nuevo, pero esta vez, las apuestas eran mucho más altas. Mientras el silbido del tren se desvanecía en la distancia, ambos sabían que estaban a punto de embarcarse en un viaje del que quizás no habría retorno. La lluvia afuera se intensificó, golpeando los cristales de la tienda como si quisiera entrar. Guadalajara parecía llorar por los secretos oscuros que estaban a punto de salir a la luz, secretos que habían permanecido enterrados durante décadas y que ahora amenazaban con cambiar el destino de la ciudad para siempre. El café, el Parián, bullía de actividad esa tarde, el aroma a café recién hecho y pan dulce llenando el aire. Martín y Sofía estaban sentados en una mesa apartada, el silencio entre ellos tan espeso como el vapor que se elevaba de sus tazas. La lluvia golpeaba suavemente contra los cristales, creando un telón de fondo melancólico para la conversación que estaba por venir. Sofía jugueteaba nerviosamente con la servilleta, sus ojos verdes evitando la mirada inquisitiva de Martín. El joven historiador la observaba, notando los cambios sutiles en ella, las pequeñas arrugas de preocupación en la comisura de sus ojos, la tensión en sus hombros. Ya no era la chica despreocupada que había conocido en la universidad. «¿Por qué estabas en la tienda de Madame Soledad?», preguntó finalmente Sofía, rompiendo el incómodo silencio. Martín la miró fijamente, buscando en sus ojos algún indicio de que ella supiera más de lo que aparentaba. «Estoy investigando algo sobre la historia de Guadalajara. Algo relacionado con tu abuelo, don Ernesto». Sofía palideció visiblemente, sus dedos apretando con fuerza la taza de café. «Martín, por favor, deja eso. No sabes en lo que te estás metiendo». «¿Y tú sí?», contraatacó él, inclinándose hacia adelante. «Sofía, ¿qué sabes sobre el accidente de la estación de las ánimas?». La joven miró nerviosamente a su alrededor, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Los otros clientes del café parecían ajenos a la tensión que crecía en la mesa del rincón, sumidos en sus propias conversaciones y preocupaciones. Finalmente, Sofía se inclinó hacia adelante y susurró: «No fue un accidente. Mi abuelo, él hizo algo terrible esa noche». Martín sintió que se le helaba la sangre. «¿Qué hizo?». Sofía tomó aire profundamente, como si estuviera a punto de sumergirse en aguas profundas y oscuras. «Según los diarios de mi abuelo, él estaba obsesionado con la idea de comunicarse con el más allá. Creía que había encontrado una manera de abrir un portal entre nuestro mundo y el de los muertos». «El tren», murmuró Martín, las piezas encajando en su mente como un rompecabezas macabro. Sofía asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Usó el tren como conducto. Pero algo salió mal. El portal se abrió, pero no pudo controlarlo. Los pasajeros,
quedaron atrapados entre los dos mundos. ¿Y nadie hizo nada al respecto?, preguntó Martín, sintiendo una mezcla de horror y fascinación. Mi abuelo usó su influencia para encubrir todo, respondió Sofía, su voz apenas un susurro. Cerró la estación, destruyó los registros. Pero el tren siguió apareciendo, buscando almas para reemplazar a las que perdió. Martín se reclinó en su silla, abrumado por la revelación. El café frente a él se había enfriado, olvidado en medio de la historia de horror que Sofía estaba desentrañando. ¿Por eso rompiste conmigo hace 2 años?, preguntó de repente, una vieja herida abriéndose de nuevo. ¿Para protegerme de este secreto? Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas. En parte. Mi familia, ellos no aprueban que se hable de esto. Tienen miedo de lo que podría pasar si la verdad sale a la luz. Me amenazaron, Martín. Dijeron que si seguía contigo, tú podrías tener un accidente. Martín sintió una mezcla de rabia y compasión. Debiste habérmelo dicho, Sofía. Podríamos haber enfrentado esto juntos. Lo sé, respondió ella, su voz quebrándose. Pero tenía miedo. Mi familia no son personas con las que se pueda jugar. De repente, un estruendo resonó en la calle. La gente en el café se amontonó en las ventanas, señalando algo afuera. Martín y Sofía se acercaron para ver qué sucedía, el corazón de ambos latiendo con fuerza. En medio de la calle, una figura espectral había aparecido. Era un hombre vestido con ropas de los años 40, su forma translúcida brillando bajo la lluvia. La gente gritaba y corría, pero Martín no podía apartar la mirada. El espectro lo miró directamente, sus ojos vacíos llenos de una tristeza infinita. Levantó una mano, señalando hacia el oeste de la ciudad, antes de desvanecerse en el aire como niebla bajo el sol. Está señalando hacia las vías abandonadas, susurró Martín, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Sofía lo agarró del brazo, sus ojos llenos de terror. Martín, por favor, no vayas. Es peligroso. Mi familia, ellos harán lo que sea necesario para mantener el secreto. Pero Martín sabía que no tenía elección. Las almas perdidas lo estaban llamando, y él tenía que responder. Lo siento, Sofía. Tengo que hacer esto. Por ellos, y por la verdad. Mientras salía del café, Martín no se dio cuenta de la figura oscura que lo observaba desde un callejón cercano. Un hombre de traje elegante sacó un teléfono y marcó un número. Señor Valdés, tenemos un problema, dijo la voz al teléfono. El chico González sabe demasiado. Y su nieta, parece que ha estado hablando. La voz al otro lado de la línea fue fría y cortante. Encárgate de él. Y trae a Sofía de vuelta. No podemos permitir que la verdad salga a la luz. El legado de mi padre debe permanecer intacto. La figura asintió, colgando el teléfono. La cacería había comenzado, y Martín estaba en el centro de una tormenta que había estado gestándose durante décadas. Mientras tanto, Sofía salió del café, su corazón dividido entre el amor que aún sentía por Martín y la lealtad a su familia. Sabía que tenía que tomar una decisión, y pronto. Las consecuencias de sus acciones podrían cambiar el destino de Guadalajara para siempre. La lluvia arreció, como si el cielo mismo llorara por los secretos oscuros que estaban a punto de salir a la luz. El silbido lejano de un tren resonó en la distancia, un recordatorio fantasmal de que el tiempo se agotaba. La noche se acercaba, y con ella, la promesa de revelaciones que sacudirían los cimientos mismos de la ciudad. El crepúsculo caía sobre Guadalajara como un manto de terciopelo púrpura, salpicado por las primeras estrellas de la noche. Martín caminaba con paso decidido hacia las afueras de la ciudad, donde las vías abandonadas se perdían entre la maleza y el olvido. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, como si la misma atmósfera supiera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Con cada paso que daba, Martín sentía que se adentraba más en un mundo de sombras y secretos.
Las revelaciones de Sofía en el café resonaban en su mente, mezclándose con las advertencias de Madame Soledad y los susurros de los espectros que había visto. Sabía que estaba a punto de cruzar un umbral del que quizás no habría retorno. Chingada madre, murmuró para sí mismo, ajustando la mochila en su hombro. Dentro llevaba una linterna, el viejo silbato de tren que había encontrado, y un cuaderno lleno de notas sobre su investigación. ¿En qué pinche lío me he metido? Las luces de la ciudad quedaban atrás, y la oscuridad se hacía más densa a su alrededor. Solo el débil resplandor de su linterna iluminaba el camino, proyectando sombras fantasmales entre los matorrales y los restos oxidados de lo que alguna vez fueron las vías del tren. «Hola», llamó Martín, su voz temblando ligeramente. ¿Hay alguien aquí? El silencio fue su única respuesta, pero mientras avanzaba, una niebla espesa comenzó a formarse alrededor de sus pies. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda. La niebla se espesaba con cada paso, hasta que apenas podía ver más allá de su nariz. De repente, un silbido lejano cortó el aire como un cuchillo. Martín se detuvo en seco, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que se le saliera del pecho. El silbido se hizo más fuerte, más cercano. Y entonces lo vio. Emergiendo de la niebla como un fantasma de hierro y vapor, el tren apareció. Sus luces espectrales iluminaban la noche, y el sonido de sus ruedas sobre las vías muertas era como el lamento de 1000 almas perdidas. Era una visión sacada de una pesadilla, un vestigio de un pasado que se negaba a morir. Martín quiso correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. El tren se detuvo frente a él, y las puertas de uno de los vagones se abrieron con un chirrido escalofriante que le puso los pelos de punta. «Sube», susurró una voz en su mente, una voz que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Es hora de que conozcas la verdad». Con el corazón en la garganta, Martín dio un paso hacia el vagón. Pero antes de que pudiera subir, una mano lo agarró por el hombro. Se giró, sobresaltado, para encontrarse cara a cara con Sofía. «Martín, no», gritó ella, su rostro pálido de terror. «No subas a ese tren. Por favor». «Sofía, ¿qué haces aquí?», preguntó Martín, sorprendido y confundido. «¿Cómo me encontraste?» «Te seguí», respondió ella, jadeando. «No podía dejarte hacer esto solo. Es demasiado peligroso». Martín la miró, viendo el miedo en sus ojos, pero también una determinación que no había notado antes. «Tengo que hacerlo», Sofía, dijo con voz firme. «Necesito saber la verdad. Necesito ayudarlos». Sofía lo miró por un largo momento, como si estuviera librando una batalla interna. Finalmente, con un suspiro de resignación, entrelazó sus dedos con los de él. «Entonces iré contigo», dijo. «Ya no puedo seguir huyendo de la verdad». Juntos, subieron al vagón. Las puertas se cerraron tras ellos con un golpe seco que sonó como una sentencia final. El tren comenzó a moverse, pero no avanzaba por las vías. En su lugar, parecía estar adentrándose en la misma niebla, como si estuviera cruzando un velo entre dos mundos. El interior del vagón era un espectáculo sobrenatural. Estaba lleno de figuras espectrales, hombres, mujeres y niños, todos vestidos con ropas de otra época. Los miraban con ojos llenos de una mezcla de esperanza y desesperación, sus formas translúcidas brillando con una luz etérea. Una figura se adelantó. Era un hombre mayor, con un uniforme de conductor de tren. «Bienvenidos», dijo con una voz que parecía venir de muy lejos. «Los hemos estado esperando». «¿Quiénes son ustedes?», preguntó Martín, su voz apenas un susurro. «Somos los olvidados», respondió el conductor. «Las almas atrapadas por la ambición de un hombre que quiso jugar a ser Dios. Y ustedes, Martín y Sofía, son nuestra última esperanza». Sofía ahogó un sollozo, reconociendo en las palabras del conductor el eco de los pecados de su abuelo. «Lo siento», murmuró. «Lo siento tanto». El conductor la miró con ojos llenos de compasión. «No es tu culpa, niña.
pero puedes ayudar a corregir el error de tu abuelo. Antes de que pudieran decir algo más, un golpe sacudió el vagón. Se escucharon gritos y el sonido de cristales rompiéndose. El tren parecía estar bajo ataque. «Nos están atacando», gritó alguien. Martín se asomó por una ventana y vio figuras oscuras corriendo junto al tren, tratando de subir. Una de ellas se giró hacia él, y Martín reconoció el rostro del actual patriarca de la familia Valdés, el padre de Sofía. «Tenemos que salir de aquí», gritó Sofía, tirando de su brazo. Pero Martín sabía que ya no había vuelta atrás. Estaban a punto de descubrir la verdad detrás del misterio que había perseguido, y nada, ni siquiera la poderosa familia Valdés, podría detenerlos ahora. El tren se adentró más en la niebla, llevándolos a un destino desconocido. La batalla entre el mundo de los vivos y el de los muertos se desataba a su alrededor, y Martín y Sofía estaban atrapados en medio de ella. Mientras el caos se desataba, Martín recordó las palabras de Madame Soledad: «Debes encontrar el objeto que don Ernesto usó para abrir el portal. Es la clave para liberar las almas atrapadas». Con determinación renovada, Martín se volvió hacia el conductor espectral. «¿Dónde está el objeto que abrió el portal?», preguntó. «¿Cómo podemos cerrar esto y liberarlos?». El conductor señaló hacia el frente del tren. «En la locomotora», dijo. «Pero tengan cuidado. El poder que contiene es más de lo que pueden imaginar». Martín y Sofía intercambiaron una mirada. Sabían que lo que estaban a punto de hacer cambiaría sus vidas para siempre. Pero también sabían que era la única forma de poner fin a décadas de sufrimiento y secretos. «Vamos», dijo Martín, tomando la mano de Sofía. «Es hora de enfrentar el pasado y cambiar el futuro». Juntos, comenzaron a abrirse paso hacia la locomotora, mientras el tren fantasma se adentraba cada vez más en lo desconocido, llevándolos a un enfrentamiento final con los secretos oscuros de Guadalajara y la familia Valdés. El tren fantasma se sacudía violentamente mientras atravesaba la barrera entre los mundos. Martín y Sofía se aferraban a lo que podían, luchando por mantener el equilibrio mientras avanzaban hacia la locomotora. A su alrededor, las almas atrapadas gemían y se retorcían, sus formas espectrales fluctuando como llamas en el viento. El aire dentro del tren se había vuelto denso y pesado, cargado de una energía sobrenatural que hacía que la piel de Martín hormigueara. Cada paso que daban era una lucha, como si estuvieran caminando contra una corriente invisible. «Martín», gritó Sofía por encima del estruendo. «Mira». A través de las ventanas del tren, podían ver fragmentos de diferentes épocas pasando en un torbellino de imágenes: Guadalajara en los años 40, la construcción de la catedral, la Revolución Mexicana. Era como si estuvieran atravesando el tejido mismo del tiempo. De repente, el tren se detuvo con un chirrido ensordecedor. Las puertas se abrieron de golpe, revelando un paisaje imposible. Estaban en una versión etérea y fantasmal de la antigua estación de las ánimas. «Hemos llegado», anunció el conductor espectral, su voz resonando con un eco sobrenatural. «Al lugar donde todo comenzó, y donde todo debe terminar». Martín y Sofía bajaron del tren, seguidos por las almas perdidas. El aire a su alrededor palpitaba con energía sobrenatural, y la estación parecía existir en un estado de fluctuación constante, alternando entre su apogeo en los años 40 y su estado actual de abandono. «Martín González». Una voz potente resonó en la estación. Era Rodrigo Valdés, el actual patriarca de la familia y padre de Sofía. Estaba acompañado por un grupo de hombres armados y lo que parecían ser médiums o brujos. «Este no es lugar para ti. Vete ahora y olvidaremos todo esto». Martín dio un paso al frente, su voz firme a pesar del miedo que sentía. «No, don Rodrigo. Es hora de que la verdad salga a la luz. Es hora de liberar estas almas». El rostro de Rodrigo se contorsionó de rabia. «Insensato. ¿No entiendes el poder que hay aquí? Mi abuelo lo descubrió, y nosotros lo hemos protegido durante décadas. Con él, podríamos controlar la vida y la muerte misma». «A costa de estas almas inocentes», gritó Sofía,
poniéndose al lado de Martín. Papá, lo que el abuelo hizo estuvo mal. Tenemos que arreglarlo. Rodrigo miró a su hija con una mezcla de decepción y furia. Traidora, siseó. Luego, dirigiéndose a sus hombres, ordenó: acaben con ellos. Y capturen tantas almas como puedan. El caos se desató en la estación fantasmal. Los hombres de Valdés atacaron, mientras los médiums comenzaron a recitar encantamientos oscuros. Las almas gritaban y se retorcían, atrapadas entre fuerzas que no comprendían. Martín se encontró en medio de la batalla, esquivando golpes y tratando de proteger a las almas. Sofía estaba a su lado, usando sus conocimientos de la historia familiar para contrarrestar los hechizos de los médiums. «Tenemos que llegar a la locomotora», gritó Martín. Ahí está el objeto que abrió el portal. Juntos, se abrieron paso entre el caos, esquivando ataques y almas en pánico. Finalmente, llegaron a la locomotora. En el centro de la cabina, sobre un pedestal, brillaba un objeto extraño. Parecía ser una mezcla entre un reloj de bolsillo y una brújula, con símbolos arcanos grabados en su superficie. «Es el cronómetro del alma», susurró Sofía, reconociendo el objeto de las descripciones en los diarios de su abuelo. Con esto, abrió el portal entre los mundos. Martín extendió la mano para tomarlo, pero una fuerza invisible lo repelió, lanzándolo hacia atrás. «Chingada madre», maldijo, frotándose el brazo adolorido. ¿Cómo lo destruimos? En ese momento, el conductor espectral apareció a su lado. «No pueden destruirlo», dijo. «Pero pueden usarlo para cerrar el portal y liberarnos. Necesitan sangre de la familia Valdés y el corazón puro de alguien dispuesto a sacrificarse por otros». Sofía miró a Martín, sus ojos llenos de determinación. «Yo soy una Valdés», dijo. «Y tú, Martín, siempre has tenido el corazón más puro que conozco». Antes de que Martín pudiera protestar, Sofía se cortó la palma de la mano con un trozo de metal afilado y dejó que su sangre goteara sobre el cronómetro del alma. El objeto comenzó a brillar con una luz intensa. «No», rugió Rodrigo Valdés, lanzándose hacia ellos. Pero era demasiado tarde. Martín, siguiendo un instinto que no comprendía del todo, tomó el cronómetro y lo presionó contra su pecho. Un dolor indescriptible lo atravesó, como si su alma estuviera siendo arrancada de su cuerpo. La estación entera comenzó a temblar. Un portal de luz cegadora se abrió en el centro de la plataforma, y las almas atrapadas comenzaron a ser atraídas hacia él. «Váyanse», gritó Martín, su voz mezclándose con el rugido del portal. «Son libres. Crucen al otro lado». Las almas comenzaron a moverse hacia la luz, una por una, liberadas al fin de su prisión terrenal. Martín podía sentir cómo el poder del cronómetro lo consumía, pero se mantuvo firme, determinado a mantener el portal abierto hasta que la última alma hubiera cruzado. Rodrigo Valdés, viendo su plan desmoronarse, corrió hacia Martín con una daga en la mano. «No arruinarás décadas de trabajo». Pero antes de que pudiera alcanzarlo, Sofía se interpuso. «Ya basta, papá. Se acabó». Con un grito de rabia, Rodrigo tropezó y cayó hacia el portal. Martín, en un acto reflejo, intentó agarrarlo, pero era demasiado tarde. El patriarca de los Valdés fue tragado por la luz, su grito desvaneciéndose en el vacío. El portal comenzó a cerrarse, su energía disminuyendo. Martín, con la fuerza que le quedaba, apartó el cronómetro de su pecho. Estaba quemado y ennegrecido, pero aún podía sentir los latidos de su corazón. Poco a poco, la estación fantasmal comenzó a desvanecerse. Los hombres de Valdés, confundidos y asustados, huyeron. Las últimas almas cruzaron el portal justo antes de que se cerrara por completo. Martín y Sofía se encontraron de vuelta en las vías abandonadas de Guadalajara, el amanecer despuntando en el horizonte. El tren fantasma había desaparecido, llevándose consigo los secretos de décadas de oscuridad. Se miraron, exhaustos pero aliviados. Habían enfrentado lo imposible y habían sobrevivido. Pero ambos sabían que su aventura no había terminado.
La verdad sobre el tren fantasma de Guadalajara aún debía ser contada, y ellos serían los encargados de hacerlo. Mientras el sol se alzaba sobre la ciudad, bañándola en una luz dorada que parecía lavar los horrores de la noche, Martín y Sofía se tomaron de la mano. El cronómetro del alma, ahora inerte, pesaba en el bolsillo de Martín, un recordatorio constante de los secretos que habían desenterrado y los sacrificios que habían hecho. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía, su voz cansada pero llena de esperanza. Martín miró hacia la ciudad que despertaba, sabiendo que nada volvería a ser igual. Ahora, dijo, contamos la verdad. Y nos aseguramos de que algo así nunca vuelva a suceder. Juntos, comenzaron a caminar de vuelta a la ciudad, dejando atrás las vías abandonadas y los fantasmas del pasado. El misterio del tren fantasma de Guadalajara había sido resuelto, pero su historia apenas comenzaba a ser contada. El sol se alzaba sobre Guadalajara, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía lavar los horrores de la noche anterior. Martín y Sofía caminaban lentamente por las calles casi desiertas, sus cuerpos agotados pero sus mentes aún procesando todo lo que habían vivido. El cronómetro del alma, ahora inerte, pesaba en el bolsillo de Martín como un recordatorio tangible de su increíble aventura. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Sofía, rompiendo el silencio. Su voz sonaba cansada, pero había un dejo de determinación en ella. Martín miró su mano, aún ennegrecida por el contacto con el portal. Las marcas parecían tatuajes, símbolos de un viaje que había cambiado su vida para siempre. Tenemos que contar la verdad, dijo finalmente. La gente merece saber lo que pasó. Sofía asintió, aunque la preocupación se reflejaba en sus ojos. Mi familia, lo que queda de ella, hará todo lo posible por detenernos. Tienen mucho que perder. Lo sé, respondió Martín, tomando su mano. El contacto era reconfortante, un ancla en un mundo que de repente parecía mucho más grande y misterioso. Pero ya no estamos solos en esto. Llegaron a la plaza principal de la ciudad, donde un pequeño grupo de personas ya se había reunido. Martín reconoció a Elena, la bibliotecaria, y a don Javier del archivo histórico. También estaba Madame Soledad, su mirada cargada de una sabiduría antigua y una comprensión que iba más allá de las palabras. Los estábamos esperando, dijo Elena, acercándose a ellos. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y curiosidad. Las noticias vuelan rápido en el mundo de los espíritus. Entonces, ¿lo saben todo?, preguntó Martín, sorprendido. Don Javier asintió, su rostro arrugado mostrando una sonrisa cansada. Lo suficiente. Y estamos aquí para ayudarlos a contar la verdad. Madame Soledad se acercó a Sofía, tomando sus manos entre las suyas. Niña, has sido muy valiente, dijo con voz suave. Tu abuelo estaría orgulloso, el verdadero Ernesto Valdés, no en lo que se convirtió al final. Sofía sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. Gracias, susurró, sintiendo como si un peso se levantara de sus hombros. Durante las siguientes horas, mientras la ciudad despertaba, Martín y Sofía contaron su historia. Hablaron del tren fantasma, del portal entre mundos, de las almas atrapadas y del sacrificio final. La gente se reunía a su alrededor, escuchando con una mezcla de asombro y horror. Algunos lloraban, otros se persignaban, pero todos escuchaban, absortos en el relato de una historia que desafiaba toda lógica. Periodistas llegaron, atraídos por los rumores de una historia increíble. Cámaras de televisión aparecieron, transmitiendo en vivo el relato que cambiaría la historia de Guadalajara para siempre. Y así, con la ayuda del cronómetro del alma, logramos cerrar el portal y liberar las almas atrapadas, concluyó Martín, sosteniendo el objeto para que todos lo vieran. Un murmullo recorrió la multitud. Preguntas surgieron de todas partes, una mezcla de incredulidad y fascinación. ¿Cómo podemos creer algo así?, gritó alguien desde el fondo. Fue entonces cuando algo extraordinario sucedió. La gente empezó a compartir sus propias historias. Abuelos que habían visto el tren fantasma en su juventud, familias que habían perdido seres queridos en el accidente de 1943.
Décadas de silencio se rompían, y la ciudad parecía exhalar un suspiro colectivo de alivio. Mi tío desapareció esa noche, dijo una anciana, su voz temblando de emoción. Siempre supimos que algo no cuadraba en la historia oficial. Yo lo vi, añadió un hombre de mediana edad. El tren fantasma. Pasó frente a mi casa hace años, pero nadie me creyó. Mientras el día avanzaba, Martín y Sofía se encontraron en el centro de un movimiento. La gente exigía una investigación oficial, la apertura de archivos secretos, un reconocimiento de los errores del pasado. Esto es solo el comienzo, dijo Martín, mirando a la multitud que se había reunido en la plaza. Queda mucho por hacer. Sofía asintió, apretando su mano. Lo haremos juntos. Por las almas que liberamos, por la ciudad, por nosotros. En ese momento, un viento suave sopló por la plaza. Por un instante, Martín creyó escuchar el lejano silbido de un tren y ver figuras translúcidas sonriendo entre la multitud. Pero cuando parpadeó, habían desaparecido. ¿Los viste?, preguntó Sofía en un susurro. Martín sonrió. Sí. Creo que vinieron a despedirse, y a darnos las gracias. A medida que la tarde caía sobre Guadalajara, la ciudad parecía diferente. El aire se sentía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado. La gente caminaba con una nueva conciencia, sus ojos más abiertos a las maravillas y misterios que los rodeaban. Martín y Sofía se alejaron de la multitud, buscando un momento de tranquilidad. Se sentaron en una banca del parque, observando cómo el sol se ponía sobre la catedral. ¿Qué pasará ahora?, preguntó Sofía, recostando su cabeza en el hombro de Martín. No lo sé, respondió él honestamente. Pero creo que hemos iniciado algo importante. La verdad tiene un poder propio, y ahora que está ahí fuera, nada volverá a ser igual. Sofía asintió, cerrando los ojos por un momento. Tengo miedo, admitió. Pero también me siento libre. Como si finalmente pudiera ser yo misma, sin el peso de los secretos familiares. Martín la abrazó, sintiendo el calor de su cuerpo contra el suyo. Estamos juntos en esto, le aseguró. Pase lo que pase. Mientras el cielo se teñía de púrpura y naranja, Martín sacó el cronómetro del alma de su bolsillo. Lo miró por un momento, sintiendo su peso en la palma de su mano. ¿Qué haremos con él?, preguntó Sofía. Martín lo pensó por un momento. Creo que deberíamos guardarlo. Como un recordatorio de lo que pasó, y de lo que podría pasar si permitimos que el poder y la ambición nublen nuestro juicio. Sofía asintió, comprendiendo. Y tal vez algún día podamos usarlo para hacer el bien. Para ayudar a otros que estén atrapados entre mundos. La noche caía sobre Guadalajara, pero por primera vez en décadas, no traía consigo el miedo a los fantasmas del pasado. En su lugar, había una sensación de esperanza, de posibilidades. Martín y Sofía se levantaron, listos para enfrentar lo que viniera. Sabían que su aventura no había terminado, que habría desafíos por delante. Pero también sabían que ya no estaban solos. Tenían el uno al otro, y tenían la verdad de su lado. Mientras caminaban de vuelta a la ciudad, tomados de la mano, el lejano silbido de un tren resonó en la distancia. Pero esta vez, no traía consigo terror ni tristeza. Era un recordatorio, una promesa de que los secretos del pasado ya no tendrían poder sobre el presente. La historia del tren fantasma de Guadalajara había terminado, pero para Martín y Sofía, y para la ciudad misma, una nueva historia apenas comenzaba. Una historia de verdad, de redención y de esperanza. Y estaban listos para escribirla, juntos, un día a la vez. Fin.